Hola amigos. Hoy volvemos a estar aquí con una historia llena de relaciones complejas y confesiones impactantes. En este episodio veremos las profundas heridas de la traición de Berfin. Hablaremos sobre la búsqueda de justicia de Baran y sus esperanzas para el futuro con Dylan. Entonces, ¿cómo cambió todo la propina de una madre? ¿Los sacrificios de Tark para proteger a Berfin darán resultados? ¿Y cómo revelarán las inocentes palabras de Miran los secretos del pasado? Busquemos juntos las respuestas a estas preguntas. Akif, Baran y Dylan, que sacaron a Berfin de la casa, ahora le cuentan todo a Berfin. Akif dice que la policía se enteró de todo. Dice que regresaban a casa. Dice que te llevamos y nos fuimos. Lo siento, no le dije a nadie quién hizo esto. ¿Tienes amigos policías? Akif dice que ¿no puedes aprender? No sé cómo decir a Akif. Dice que fue tu madre quien hizo el informe. Esta confesión inesperada aumentó las preguntas en la mente de Berfin y le hizo sentirse traicionado. Berfin dice que mi madre me abandonó. Dice que me sacrificó. Baran, no dejaré que cargues solo con esta culpa. Él dice que no harás nada. Les haremos confesar. Dice que Akif te esconderá durante este tiempo. Se vuelve hacia Akif y le dice que Berfin te ha sido confiado. Baran confió Berfin a Akif y regresó a la mansión. Al enterarse de lo sucedido allí, Tark pidió cuentas a su madre. Mamá, ¿cómo pudiste hacerle esto a Berfin? La ira de Tark hizo que Acer se enfrentara a verdades impactantes. Nos vengaremos y nos desharemos de ellos, dijo Terik. Tark dice que esos Carabeis que no te agradan están intentando proteger a Berfin. Dice que siempre nos usaste para tu propia venganza, que nos convertimos en tus juguetes. Acer dice que tenemos que sacrificarlo. Akif lleva a Berfin a Ayan. Berfin se quedará aquí unos días. Dice que nadie se enterará de esto. Él dice que si tu pregunta terminó, vayamos con la chica. ¿O secuestraste a Berfin? Él no dice tal cosa. Zeida te entrega a Tark. Si presionan a Berfin, 2 policías experimentados le harán hablar inmediatamente. Tark dice que encontrará una solución para todo. Llama a Numan. Dice que arregle la identificación y el pasaporte para Berfin. Dice que lo llevará al extranjero. Él dice que hará todo lo necesario para protegerla. Zeida dice que tengan cuidado. Berfin hizo muchos sacrificios. Él dice que es mi turno, haré todo lo posible para protegerlo. Acer busca a Berfin por todos lados. Cuando Baran llega a casa, conoce a Acer. Baran, ¿cómo puede una verdadera madre hacerle esto a su hija? Acer dice que como su madre hizo esto, es un asunto de familia. Baran quería proteger a su hermano. Pero usted quería echarle toda la culpa a Berfin, dice. Dice que este es mi asunto. Baran dice que se trata de una cuestión de justicia. Mientras Baran piensa en lo que pasó en su estudio, Kudret llama. Dice que estamos a punto de atrapar el diluvio. Kudret y Baran capturan a Tufan. La inundación lo persigue por un tiempo. Se las arregla para esconderse. Pero todo termina cuando sale temprano de su escondite. Baran tomó medidas de inmediato. Querían hacer hablar a Tufan. Pero Tufan tenía miedo, si hablo, no me dejarán vivir, dijo. Le dispararon tan pronto como terminó de decir esto. Baran persigue al tirador. El poder permanece en el difunto. Pero el hombre ni siquiera tiene oportunidad de hablar. Baran y Dylan pusieron a dormir a Miran. Baran dice que hoy no pude entender a los que se referían a ti. Dylan, hiciste lo mejor que pudiste. Él dice que sé que eventualmente lo atraparás. Baran pregunta, Miran preguntó por mí. Dylan ha estado preguntando por ti todo el día. Dice que esperó para no quedarse dormido. Baran dice que estará en el estudio. Dylan pregunta, ¿debería ir yo también? Baran dice que por supuesto ven. Salen de la habitación y le desean a Miran una buena noche de sueño. Dylan encuentra la imagen en el suelo. Baran nota el detalle en la imagen que Dylan está mirando. Luego recuerda lo que dijo Miran y pregunta, ¿a quién estás mirando? Dice que estoy mirando al hombre feo. ¿Qué hombre feo está en la foto?, responde. Baran está a punto de encontrar las respuestas a las preguntas que tiene en mente.
Berfin no come nada en la cena. La señora Ayan intenta aprender algunas cosas. Pero Berfin no quiere hablar. Dice que si me permites, me acostaré. Mientras Baran Kudret y Dylan intentan resolver la conexión entre el accidente y Miran, se dan cuenta de que lo que vivieron no fue un accidente. Ipek, ¿te quedarás siempre aquí? ¿O irás? Mientras tanto, llega Akif. Ipek dice vámonos. Akif dice que no quiero perderte cuando Ipek se vaya. Dice que no quiero sacrificarte por tu hermano y tu madre. Baran tiene dificultades para dormir. Dylan dice que deberías dormir, mañana será un día difícil. Baran dice que quiero que sea mañana lo antes posible. Dice que no quiero dormir. Akif dice que investigará este asunto. Cuando Akif sale encuentra a Berfin. Dice que no salgas hoy. Dice que iré a la mansión. Dice que la policía te está buscando por todas partes. La señora Ayan se preocupa mucho cuando escucha la conversación. Tark llega a la casa de Akif. Berfin pregunta, ¿cómo me encontraste? Tariq, no fue difícil. Dice que no es difícil de adivinar. Ya no puedes quedarte aquí, le dijo Tark a Berfin. No es cierto. Mira, lo he arreglado todo. Tienes que ir al extranjero, añadió. Pero Berfin dijo que no quería ir. Baran y Dylan piensan en el momento en que se enteraron de que Miran estaba embarazada. Se vuelve a recordar la sorpresa de Baran. ¿Me estoy convirtiendo en padre? Me estoy convirtiendo en padre. Se abrazan con alegría. Baran dice que fue el mejor día de mi vida. Baran y el otro fue el día en que nació Miran. Dylan esperó a Baran con su bebé en brazos. Era digno de ver su felicidad cuando lo abrazó por primera vez. Baran dice que podría haber muerto por ustedes dos ese día. Dylan dice vivamos. Tengamos otros hijos también. Dice que seamos una gran familia. Dylan dice que veamos también a los hijos de nuestros hijos. Tuba habla de Acer. Acer escucha las palabras de Tuba. Le dice a Asibe que castigue a su hija. Dice que te cortes la lengua o sabré cómo cortarla. Azade dice, ¿es mentira? ¿Cómo puede una madre libre denunciar a su hija? Dice que si lastimas a Berfin, volverás a ver a la vieja Azade. Deja tu rencor. Confiné a uno de mis hijos en una silla durante años. Enterré a una de mis nueras y a uno de mis hijos. Enterré a mi nieto. Dice que vi cuánto me dolió la venganza. Dice que eres como un escorpión atrapado en el fuego. Baran y Dylan van al jardín. Conoce al tío Ahmed. El tío Ahmed los invita a tomar el té. Él pregunta, ¿conoces la abundancia de gratitud? Cuanto más agradecido estés, más bendiciones recibirás. Quizás se pregunte cómo podemos estar agradecidos a pesar de todos estos problemas. Dice que agradezcan que pueden mantenerse bien a pesar de todo y estar juntos. Baran y Dylan están agradecidos. Dylan y Baran le preguntan a Miran, ¿trajiste esto a la sala de estudio? Miran dice que sí. Dylan pregunta dónde lo encontraste. Miran estaba debajo de los periódicos en la mesa. Dice, pensé que no era importante y lo compré para pintar. Hoy examinamos la lucha de Berfin contra la traición. Hablamos sobre la búsqueda de justicia de Baran y los secretos que Miran reveló con inocencia. Aunque la vida nos presenta como siempre dificultades, hemos visto que lo más valioso es estar uno al lado del otro y luchar juntos. ¿Crees que se puede perdonar esta traición a la madre de Berfin? ¿Serán suficientes los sacrificios de Tark para proteger a Berfin? No olvides compartir tus pensamientos con nosotros en los comentarios. Estaremos aquí con análisis más profundos y sorpresas en el próximo episodio. No olvides darle me gusta a nuestro vídeo y suscribirte a nuestro canal. Quédate con amor y recuerda, cada historia lleva esperanza.